El siguiente artículo fue tomado de la revista 7 minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. Los atributos de Dios, por José Ramírez. ¿Quién es Dios? Si salimos por las calles y hacemos una encuesta para saber quiénes creen en Dios y quiénes no, nos llevaremos la tremenda sorpresa que la gran mayoría de personas confiesan creer en Él. Sin embargo, también será evidente que la gran mayoría de personas creen en un Dios hecho a su imagen. Es como un Aladino que debe cumplir y someterse al deseo de las personas. Razonan que ese Dios existe para cumplir sus caprichos. Nos sorprendemos cuando leemos la historia de Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia, que decía creer en Dios y le oraba antes de hacer sus fechorías, para que éstas tuvieran éxito. Concluimos entonces, junto a Santiago, que la gran mayoría de estas personas tienen la fe de los demonios, es decir, creen pero no se someten a Dios. Intencionalmente he estado escribiendo Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Lo que busco es marcar la diferencia. Debemos entender que el Dios en que la gran mayoría de personas creen no existe, es un ídolo. Solo existe el Dios de la Biblia. Nuestra pregunta entonces para estas personas que dicen creer en Dios es: ¿quién es ese Dios? Y nos daremos cuenta que ese Dios, aunque ellos creen que es el de la Biblia, es una invención del hombre, un Dios hecho a la imagen del hombre. Debemos tener cuidado de que no estemos creyendo en un falso Dios. Y para eso debemos indagar bien en la revelación de Él, la Biblia. En las Escrituras podemos conocer a Dios y saber quién es el Dios verdadero. Junto a la Confesión de Westminster profesamos que no hay sino un solo Dios, el único y viviente y verdadero, quien es el infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo e invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísimo para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta tal vez sea la definición más precisa que encontraremos en un documento histórico sobre quién es Dios. Por eso la he tomado prestada. Solamente hay un Dios y ese es el de las Escrituras. El cristianismo es una religión monoteísta porque cree en la existencia de un único y todopoderoso Dios. Además de que solo hay un solo Dios,
Este documento histórico redactado en 1646 nos da una definición preciosísima sobre quién es Dios. Así que podemos usar este documento, que además es bíblico, para sistematizar lo que sabemos sobre el Dios de las Escrituras. Antes de tratar de describir quién es Dios, debemos profesar nuestra imposibilidad de comprender exhaustivamente a Dios. R.C. Sproul nos explica el porqué. Ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Existe una barrera infranqueable que impide un entendimiento completo y exhaustivo de Dios. Somos seres finitos, Dios es un ser infinito, y ahí radica el problema. ¿Cómo puede algo que es finito comprender algo que es infinito? Los teólogos medievales tenían una frase que se ha convertido en un axioma dominante en cualquier estudio de teología. Lo finito no puede aprender o contener a lo infinito. No hay nada que resulte más obvio que esto, que un objeto infinito no puede ser introducido dentro de un espacio finito. Esto significa que aunque podemos conocer a Dios, todo nuestro conocimiento de Dios está limitado. Los seres finitos no pueden entender exhaustivamente a un ser infinito, pero además de esto, toda la revelación de Dios, es decir, todo lo que conocemos de su persona, ha sido transmitido a nosotros por Él mismo, pero se nos ha comunicado en un lenguaje antropomórfico, es decir, en un lenguaje que los humanos puedan entender. Por lo que todo lo que sabemos de Dios, aunque es verdadero, ha sido transmitido en un lenguaje limitado para que nuestras mentes finitas puedan concebir algo sobre Él. Pero la esencia de lo que realmente es Dios, las criaturas no pueden comprenderlo ni asimilarlo totalmente. Por eso R.C. Sproul dice: Juan Calvino utilizó otra analogía. Dijo que Dios nos habla como si estuviera balbuceando. De la misma manera que los padres le hablan a los hijos recién nacidos imitando el balbuceo de los bebés, así Dios, cuando desea comunicarse con los mortales, debe condescender y hablarnos con balbuceos. De esta manera, todo lo que sabemos sobre Dios está limitado por nuestra finitud. Aún así, todo lo que Dios nos ha revelado sobre sí mismo en nuestro lenguaje humano es verdadero, aunque limitado. Podemos conocerle verdaderamente. Ahora, ¿quién es Dios? Cuando vamos a hablar sobre quién es Dios, hablamos sobre cuáles son los atributos de Él, es decir, aquellas cualidades de su carácter, naturaleza, que nos permiten entender humanamente quién es nuestro Dios. Los teólogos suelen dividir estos atributos en dos grupos: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los primeros son aquellos que Dios no comparte con nosotros. En palabras de G. Williamson, se denominan incomunicables porque le pertenecen solamente a Dios y no puede ser comunicado por Dios a sus criaturas. Estos son la eternidad, la infinidad, la inmutabilidad,
la omnipresencia, entre otros. Los atributos comunicables, en cambio, son aquellos que Dios comunica hasta cierta medida a sus criaturas, es decir, las criaturas también manifiestan estas cualidades. Son la sabiduría, la santidad, la justicia, el poder de la bondad, el amor, la misericordia, etc. Que Williamson nos da una aclaración bastante útil sobre este último grupo de atributos. Las criaturas que poseen tales cualidades las poseen solo en forma limitada. Esto se puede comprender por medio de una ilustración. Sostenga un espejo delante de usted. Verá una imagen de usted mismo. Ahora observe, todas las cualidades le pertenecen y que usted y su imagen tienen en común realmente no son la misma en absoluto, pues usted es de verdad y su imagen no lo es. Usted existe en un nivel totalmente distinto a su imagen. Las cualidades que le pertenecen a su imagen en el espejo son solo una reflexión de las suyas. Hay una dimensión que le pertenece a sus atributos que no le pertenece a los de su imagen. Así es con Dios. Todos los atributos de Dios poseen ese nivel más alto de existencia gloriosa y perfecta que no poseen los atributos de la criatura. La sabiduría que le pertenece a Dios y el poder, la santidad y la justicia, etc., es sabiduría infinita e eterna y inalcanzable. Sin embargo, nuestra sabiduría es finita, temporal, inmutable, en el mejor de los casos. Es un mero reflejo de la de Dios. Así que tenemos que siempre recordar, al hablar de los atributos comunicables de Dios, que no queremos comunicar la idea de que el hombre esté al mismo nivel que Dios en algo. Ahora bien, aunque los teólogos suelen hacer esta distinción o división en los atributos, también suele reconocer que esta no es perfecta. Es útil, sí, pero no es perfecta. Gruden dice, eso debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Eso será, eso será evidente si pensamos por un momento en algunas cosas que ya sabemos de Dios. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, por lo general, se dirá que es un atributo comunicable porque nosotros también podemos ser sabios, pero nunca seremos infinitamente sabios como Dios lo es. Él nos da su sabiduría hasta cierto punto, pero nunca por completo. Los atributos que llamamos incomunicables se definen mejor diciendo de que son atributos de Dios que compartimos, que compartimos menos. Ninguno de los atributos incomunicables de Dios carece por completo de alguna semejanza en el carácter del ser humano. Por ejemplo, Dios es inmutable en tanto que nosotros cambiamos, pero no cambiamos completamente, porque hay algunos aspectos de nuestro carácter que casi siempre permanece sin cambio. Nuestra identidad individual, muchos de nuestros rasgos de personalidad y algunos de nuestros propósitos de largo alcance permanecen sustancialmente sin cambio a través de muchos años. Así que tal distinción no es perfecta, sin embargo, no
nos es útil para tratar de sistematizar y entender el carácter de Dios. No tenemos tiempo para explicar qué significa implica cada una de estas cualidades. Por eso el lector deberá iniciar un estudio personal sobre los atributos de Dios y profundizar un poco más en cada uno de ellos. Por ahora, solo queremos incentivar al estudio de los atributos de la divinidad y dar una introducción a la idea de quién es Dios. Y en esta introducción quiero afirmar lo siguiente: Dios es el conjunto de sus atributos, aunque estudiamos a cada atributo por separados, por motivos didácticos, todos están unidos e inseparables como un todo en el carácter de nuestro Dios. Por lo tanto, para conocer a nuestro Dios, asegurémonos de que estamos adorando al Dios verdadero. Debemos entender cada uno de sus atributos y creer en ellos como un todo inseparable. Para finalizar, podemos señalar un peligro: no tomar el estudio de la divinidad en serio. Estas asignaciones en el ámbito académico reciben el nombre de teología propia o teontología. Al iniciar nuestro escrito hablamos de que la gran mayoría de personas dicen creer en Dios. Creen en un Dios que no existe. Y eso es porque cuando preguntamos a las personas sobre su idea de Dios, en gran medida esa idea es ajena al Dios de las Escrituras. Gran parte de los atributos de Dios serán negados o serán desconocidos por los incrédulos. Y en caso tal que nieguen o desconozcan tal atributo de Dios, se estarán haciendo una imagen falsa de Él y por lo tanto estarán cayendo en el pecado de idolatría. El primero y segundo mandamiento condenan este pecado. Dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. Estos mandamientos no solo condenan el inclinarse ante imágenes físicas, como el hacerse un dios de madera e inclinarse ante él, sino que en el corazón de este mandamiento se condena el acto de hacernos un dios falso, incluso de forma mental, y adorarlo. Cuando mentalmente hemos abrazado una idea falsa de Dios, entonces estamos adorando y abrazando un Dios falso y hemos violado el primero y segundo mandamiento. Un ejemplo puede ser suficiente para ilustrar el punto. Si usted alguna vez ha conversado con un testigo de Jehová, éste le dirá que no cree que exista el infierno. Si usted le pregunta por qué cree que no exista, él dirá que no cree él no cree que un Dios de amor condene a una persona eternamente en el infierno. Y allí está el problema. Dios no solo es amor, sino también es fuego consumidor. También es 3 veces santo. El problema es que el testigo de Jehová toma un atributo de Dios y lo exalta por encima de los demás atributos, negando así la ira y santidad de Dios. Al hacer eso, él está haciendo
un ídolo y está negando al Dios de las Escrituras. No puedes tomar un atributo de Dios y negar el resto de los atributos. Dios es el conjunto de sus atributos. Todas estas cualidades le pertenecen a Él. Tomar una cualidad y negar las demás es hacerse un ídolo. Eso mismo es lo que se encuentra en el pensamiento de la mayoría de los hombres que dicen creer en Dios. Si les preguntamos si creen que Dios los castigará por afirmar que creen en Él y negarlo con sus actos, contestarán que no, porque afirmarán que Dios es bueno, y es verdad, Dios es todo bondadoso, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. De esta manera la mayoría de los hombres que dicen creer en Dios en realidad creen y adoran un ídolo. Si usted es un creyente fiel, entonces se preocupará por estudiar qué es lo que la Biblia dice sobre Dios. Si usted es un creyente fiel, debe correr a las Escrituras y estudiar quién es el Dios que nos ha revelado en ella. Si usted es un creyente fiel, querrá estar seguro que el Dios en el que cree no es un ídolo, sino que es el único viviente y verdadero.